Vamos con el cuarto vídeo sobre la acentuación diacrítica. Recuerdo, por si no has visto los otros, vamos a ver palabras que, vamos a ver homónimos, palabras que se escriben o suenan igual o casi igual, pero que según vayan acentuadas o no, significan una cosa u otra. Entonces en este vídeo vamos a ver palabras todas que empiecen por S. Tenemos bastantes, 8. Empezamos con sé. Sé, pues viene del verbo saber, y una frase sería: no sé de qué em parles. No sé de qué me hablas. Este sé es el que va acentuado, el que viene del verbo saber, y el que es un pronombre no va acentuado. No se escolta bé, penja i et cride jo. No se escucha bien, cuelga y te llamo yo. Palabra segle o segles. Esto, otra palabra que significa lo mismo es segol, castellano centeno. No me agrada el pa de segle, no me gusta el pan de centeno. Y sin acento, pues es el siglo, 100 años, segle, segles. Feia segles que no et veía, hacía siglos que no te veía. Seu, seus, acentuado. También se puede decir sagí, se refiere a la manteca, el saín, en castellano. Aquest animal té molt de seu, este animal tiene mucha manteca. Seu, seus, sin acento, se refiere al posesivo, suyo, suyos, o también a el edificio religioso, la catedral. Ja sé on amaga el seu diari. Sin acento, seu, posesivo, y la seu de Valencia té planta de creu llatina. La catedral de Valencia tiene planta de cruz latina. Sí o sis, acentuado, se refiere a la afirmación. Sí que vull anar amb vosaltres. Sí que quiero ir con vosotros. Sin acento, sí o sis, pues tenemos varios significados. Puede ser el condicional, puede ser también el seno, puede ser la nota musical o el pronombre reflexivo. Si plou, no sortirem. Condicional. Si llueve, no saldremos. Porta els diners al sí. Lleva el dinero, los dineros en el pecho, en los senos. Una obra en sí menor. Una obra en sí menor, la nota musical. I parla massa de si mateix. Pronombre reflexivo. Habla demasiado de sí mismo. So, acentuado, es la forma arcaica del verbo ser. Yo no soy qui vos penseu. No soy quien vosotros pensáis. Y so, sin acento, se refiere al sonido. El motor del teu cotxe fa un so molt bo. El motor de tu coche hace un sonido muy bueno. Soc, acentuado, viene del verbo ser. Jo soc l'amic del Pere, tan de gust. Soy el amigo de Pedro, encantado. Y sin acento, soc es un trozo de tronco. También puede ser el calzado sueco, los suecos, o un mercado árabe, lo que se conoce como el zoco. Aquest soc es de fusta de pi. Este tronco, este trozo de tronco, es de madera de pino. Portar socs em dona mal de peus. Llevar suecos me da dolor de pies. Y el soc de Marrakech es immens. El zoco de Marrakech es inmenso. Sol, sols, acentuado, se refiere al piso, a la tierra que pisamos. Aquest sol es bo per cultivar taronges. Este suelo, esta tierra, es buena para cultivar naranjas. Si no va acentuado, puede referirse tanto al sol, al astro, como a la nota musical sol, o puede referirse a que estamos sin compañía, que estamos solos. Avui no fa sol y está plovent. Hoy no hace sol y está lloviendo. Está tocando el piano en sol menor. Está tocando el piano en sol menor. Y con el significado de solo,
Pots vindre quan vulguis, ara estic sol a casa. Puedes venir cuando quieras, ahora estoy solo en casa. Y vamos con la última, volvemos al verbo ser, ya vimos que es va acentuado y son también va acentuado. Son les 10 del matí, son las 10 de la mañana. Y sin acento puede hacer referencia tanto al posesivo como al acto de dormir, como a que tienes ganas de dormir. Son pare está treballant. Su padre, posesivo, está trabajando. Té un son molt profund. Tiene un sueño muy profundo. Y la última acepción, que tiene ganas de dormir, tinc molta son. Tengo mucho sueño. Y termino aquí este cuarto vídeo. En principio habrá uno más, pero igual con el tiempo subo más. De momento este es el cuarto y el último será el próximo que suba.